Hola, en este vídeo voy a explicar cómo usar dentro de MATLAB lo que se llama la aplicación Simulink, Simscape, lo veréis ahora lo que es eso, para hacer modelos de circuitos sencillos que son útiles tanto en los seminarios de prácticas como luego en los trabajitos que se van a poner, digamos, de aplicación de esos seminarios. ¿De qué es lo que vamos a hablar aquí? Bueno, pues habéis visto ya, si no me equivoco, en Matemáticas 2, algo de MATLAB, pues eso es lo que vamos a hacer. Empezamos abriendo el programa MATLAB. Entonces, ahí va, para lo suyo siempre la primera vez. Aquí lo vemos en carrusel. Ahora ya cuando queda pantalla completa ya tenemos solamente MATLAB. La que voy a usar es la versión 2023, la última que hay disponible, que sabéis, la Universidad de Sevilla tiene licencia de MATLAB, no hay ninguna ilegalidad en este aspecto. Y está disponible en el centro de cálculos en MATLAB para que vosotros mismos podáis hacer las aplicaciones que queráis. Como sabéis, este lenguaje es extremadamente potente, vale para cualquier cosa que requiera cálculo, pero aquí vamos a usarlo para una cosa muy sencillita, que es, como ya digo, el diseño de un circuito. MATLAB es un lenguaje de programación donde uno escribe las órdenes, sin embargo, tiene por encima de él pues lo que se llama Simulink, que es una visión, digamos, conceptual, basada en dibujitos, en bloques, que permite hacer esos mismos cálculos, muchos de ellos, de forma, digamos, intuitiva. Vamos a hacer. Entonces, ¿eso cómo se abre? Pues arriba tenéis un botón que pone Simulink. Pues ahí le damos a Simulink. Y ahora nos pregunta qué tipo de cosas queremos hacer. Como quiero hacer uno empezando de cero, pues le damos a Blank Model, que significa modelo en blanco, ¿no? Empezar de cero. Ya decirme un poquito. Ya lo tenemos aquí. Máxima pantalla. Y ahora yo lo que quiero hacer, y lo vais a ver, es construir un circuito. Concretamente en este vídeo vamos a empezar construyendo un circuito con dos resistores en serie y luego dos en paralelo para ver que efectivamente se cumple la fórmula de la resistencia en serie y resistencia en paralelo. Entonces, para eso abrimos aquí lo que se llama Library Browser, que es el explorador de bibliotecas, y nos vamos ahí a lo que aparece a la izquierda, está Simulink, ¿no? Simulink es todo el programa en el que estamos, pero en concreto nos vamos a la sexta, que es Simscape, que es una versión para aplicaciones físicas. Te permite hacer pues, modelos de mecánicos, con muelles, con amortiguadores, o en este caso con modelos eléctricos. Como quiero hacerlo de forma que valgan versiones anteriores, nos vamos arriba, donde pone Foundation Library. Y ahí tenemos eléctrica, esa es la que nos interesa. Pues abrimos eléctrica. Y están elementos eléctricos, sensores y fuentes. Entonces vamos a los elementos eléctricos. Y como veis, aquí hay una serie de elementos. Podemos hacerlo así, ampliarlo un poquito para que sean en 2x1. Entonces, como veis, hay muchas cosas, pero aquí vamos a hacer de entrada pues solamente una asociación de dos resistores. Así que me traigo uno para acá, lo suelto en medio, siempre la primera vez tarda un poquito, vamos a con la ruedecita del ratón le estoy haciendo zoom para que se vea mejor. Y un segundo resistor, pues lo pongo aquí. Lo vamos a poner en serie. También necesitamos colocar la tierra del circuito, eso hará falta después, así que me la traigo también. Y ya con eso tenemos las dos resistencias que queremos poner. Vamos a poner un poquito más para acá, ahora veréis por qué las pongo un poquito más para acá. Y ahora nos vamos a la fuente, que nos venimos para aquí abajo, Electrical Sources, y nos buscamos la que nos interesa, que es una fuente de continua, DC, corriente continua, y una fuente de voltaje. Me traigo y me la pongo aquí. Entonces, bueno, pues enchufo, eso se hace pinchando con el ratón en el extremo y nos lo llevamos al siguiente contacto que queramos, luego al siguiente que lo vamos a hacer para cerrar el circuito, y la tierra en algún sitio hay que ponerla, entonces la voy a poner aquí abajo. Y ya tenemos nuestro circuito de dos resistores.
Vamos a darle valores. Vamos a poner que este sea de 60 ohmios. Entonces, eso lo he hecho pinchando en el propio resistor. Me aparece aquí. Y vamos a ponerlo aquí para que quede claro. 60 ohmios. Y este de aquí, pues lo vamos a poner que sea de 30. Para poner valores sencillos. Y le ponemos la etiqueta para que no haya ninguna duda. Y en cuanto a la fuente, pues vamos a darle, por ejemplo, para que sea un múltiplo sencillo, vamos a poner 90 voltios. Bien, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro, esto así puesto no hace nada, porque ahí no estamos midiendo nada. Eso yo podría, en teoría, hacerlo funcionar, pero no estaremos haciendo nada todavía, porque aquí no tenemos ningún indicador. Entonces necesitamos aparatos de medida. Eso cerramos por aquí y nos vamos a los sensores. Concretamente necesitaríamos un voltímetro y un amperímetro. Concretamente necesitamos 2 voltímetros y un amperímetro. Nos basta con un solo amperímetro porque la corriente es la misma por todo, pero no hacen falta los 2 voltímetros. Primero me voy a colocar el amperímetro. Entonces coloco el amperímetro y ahora pues me traigo un contacto al cable y el otro contacto al cable. Siempre botón del ratón, pulsar, mantenerlo pulsado y llevarlo hasta el punto de contacto. El solito se pone iluminado cuando se ve, cuando he hecho contacto. Digo, no, bueno, un momento, eso ahora conectado en paralelo. No, eso se quita, ahora pincho en este cable intermedio y le doy al botón de suprimir del teclado y desaparece. Y me lo traigo para que quede alineado. Fijaos que el amperímetro tiene una cierta polaridad. Tiene un más y un menos pequeñitos que tienen que ir en el sentido correcto para medir de forma adecuada. Eso por un lado. Ya metamos el voltímetro. Como nos interesa medir voltaje, pues para empezar lo giramos. Se hace en formato y para dónde lo queremos girar. Y me traigo aquí. Y como quiero dos, pues doy control C de copiar, control V de pegar. Y me traigo y me lo pongo aquí. Entonces engancho el más a la entrada del resistor y el menos a la entrada del segundo. Y lo mismo con el otro. ¿Ven? Ya tenemos ahí el amperímetro puesto y los 2 voltímetros. Pero claro, todavía no marca nada. Ya no marca nada porque no tenemos nada que marcar. Todavía no estamos ejecutando el simulador. Ahora necesitamos poner esto que se vea, porque aquí como veis el voltímetro y amperímetro no tienen por ahí ninguna indicación de cómo se obtiene el resultado. Para eso necesitamos añadir ahora lo que es elementos de Simulink. Es decir, Simulink es un lenguaje sobre MATLAB y Simscape es sobre Simulink. Entonces necesitamos una pantalla para los voltímetros y para el amperímetro. Y eso nos vamos, tenemos que irnos a Simulink y Sinks. Y tenemos una pantalla, control C, control V, control C, control V. Ya tenemos 3 pantallas. Claro, y ahora esto cómo se enchufa. Bueno, aquí hay que poner un paso más. Dentro de Simscape, en Utilities, hay que hacer 2 cosas. Hay que añadir este elemento, que ahora mismo indicaré qué es. Esto es el elemento que convierte del Simscape, que es el dibujo que está en azul, a Simulink, que está en negro. Es decir, toma lo que es un número o interno, que no sabemos cómo lo hace, de Simscape y lo convierte en algo que Simulink puede interpretar y sacar a la pantalla. Como tenemos 3 aparatos, pues hacemos control C, control V, control V. Y me traigo para acá, ya se ha enchufado solo, no tiene ni que conectarlo. Ahí exactamente me ha enchufado solo y si no, pues nada, botón del ratón y enchufado. Y ahora, la salida, bueno, este mejor no. Esto me lo traigo al tercero. Este de aquí me lo traigo al segundo y el amperímetro me lo traigo al primero. Se me para arriba. ¿Veis, no? El amperímetro va al primero, el primer voltímetro va al segundo
y el segundo voltímetro va al tercero. Vamos a separar un poquito más y vamos a ponerle nombre a las cosas. Esto es la intensidad. Este es el voltaje en el primer resistor. Y este es el voltaje en el segundo. Fijaos que necesitamos solamente un amperímetro porque al estar los elementos en serie, la corriente pasa por todos ellos. Y entonces, pues con un solo amperímetro nos basta. Hay que añadir algo más. Esto es más misterioso, pero no tiene ningún misterio. Simplemente lo añadís y ya está. Este Solver Configuration, que le dice al Simulink qué es lo que se va a encontrar. Y entonces, pues eso se enchufa a cualquier punto del circuito. Por ejemplo, aquí a la conexión de tierra. Y lo tenemos ya. Y lo ejecutamos. Le damos Run. Se pone a compilar, que lo veis ahí abajo. Y me sale, pues hay un resultado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, el 1 quiere decir que como tenemos un 90 voltios, pues está con una corriente de 1 amperio. En el primer voltímetro hay 60 voltios, es lo que cae en la primera resistencia, y 30 en la segunda. Eso es demasiado fácil porque, claro, sale una corriente de 1. Vamos a poner una corriente de 18 voltios, o perdón, un voltaje de 18 voltios, ¿no? Eso es pinchar en la fuente, cambiar el valor, cerramos y le damos a Run otra vez. Ejecutamos. Entonces ahora tiene, pues, veis que el voltaje se reparte, los 18 voltios que tiene la fuente, que da la fuente, pues se reparte y da 12 en el primero, el primer resistor de 60 ohmios, y 6, la mitad, en el de 30. Y la intensidad corriente que circula por todos 0,2. Para verlo más claro, vamos a añadir un tercer voltímetro. Y ese lo vamos a conectar a la fuente. Lo ponemos ahí, lo giramos para que se ponga derechito. Y lo enchufamos aquí y a la fuente, que nos va a cualquier punto de esta línea, porque todos están al mismo potencial. Y tenemos que añadir un nuevo display y una nueva conexión. Pero me traigo ahora de aquí hasta la conexión y este aquí. Ahí parece. Esto es simplemente para ver ahí el voltaje que estamos metiendo, 18 voltios. Entonces vemos que los 18 voltios pues se reparten 12 y 6. Y lo mismo que lógicamente con cualquiera. Y ahora, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente entre o a la entrada, o lo que vemos del circuito? Sabemos lo que nos dice la teoría, el de Kirchhoff, ¿no? Nos dice que cuando conectamos dos resistores en serie, las resistencias se suman. ¿Pero podemos hacerlo? Sí. Vamos a hacer, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues nosotros tenemos la ley de Ohm. Dice que el voltaje total será la intensidad por la resistencia total, equivalente. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir el voltaje, voy a poner V0 porque es la salida, dividir el voltaje por la intensidad y eso nos dará la resistencia. Y eso lo hacemos, pues decimos, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Dividir. Pues nos vamos a las operaciones matemáticas, aquí para sumar, y dividir. Entonces, para dividir, ahora lo que tenemos que hacer es dividir el voltaje. Entonces, de aquí de la línea del voltaje, sacamos por un botón derecho manteniéndolo pulsado una flecha, una derivación. Uno puede sacar todas las derivaciones que quiera y manda esa misma información. Ahí, ¿dónde va? No la he copiado. Ahí está. Y añadimos un display adicional. Este display pues me va a medir el cociente entre el voltaje, que está arriba, y la intensidad que está abajo. Le damos a Run y nos dice que la resistencia equivalente pues son 90 ohmios, que es la suma de 60 y de 30. Luego, efectivamente, vemos, esto sería, digamos, un experimento virtual, vemos que efectivamente podemos calcular la resistencia equivalente cuando tenemos ahí las dos resistencias en serie. Y si estuvieran en paralelo, bueno,
Bueno, pues eso vamos a desmontar este circuito, vamos a montarlo paralelo. Vamos a hacerlo quitando las conexiones para que no haya ningún problema. ¿No? Para no perdernos con tanto cable, que siempre acaba uno perdiendo con tanto cable. Y decimos, bueno, yo quiero poner ahora los dos resistores en paralelo. Y ahora voy a necesitar ahí más amperímetros. Me van a faltar amperímetros y en cambio me van a sobrar voltímetros. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser el mismo en los dos resistores, pero las intensidades van a ser diferentes. Entonces, como este ya no me hace falta, lo quito. Y como este no me hace falta, lo quito. Y ahora, en cambio, añado control C, control V, un segundo amperímetro. Y un tercer amperímetro. Y lo engancho. Y ahora de aquí pues saco este y derivación, botón derecho, de la regla hasta el siguiente. Ahora con este voy a cerrar el circuito. Y con este lo engancho. ¿Lo veis? Están montados en paralelo. La corriente viene por el amperímetro, se reparte entre los dos, cada uno tiene su amperímetro, y luego vuelve a la fuente. Y lo que hace el amperímetro simplemente es medir. Y ahora esto de aquí, que es la salida, pues me lo conecto a este de aquí y el otro me lo conecto a este de aquí. Entonces, no nos perdamos de vista que creo que lo guía un poco el orden de las cosas. Aquí para abajo. Esto mover simplemente voy a cambiar de tamaño. Vale, tampoco me puso, pero lo entendéis. Vamos a ver, la intensidad de arriba no la ha cambiado. Ahora esto es I sub 1, la intensidad que circula por la primera rama, y esto es I sub 2, la intensidad de corriente que circula por la segunda rama. El voltímetro no ha cambiado y ese sigue siendo, ese es el voltaje que tienen los dos resistores. ¿Por qué? Porque si pusiera un voltímetro podría ponerlo, pero va a hacer medir dos veces lo mismo. Me va a medir lo mismo que da la fuente, ¿vale? Porque todos estos puntos están unidos, todos los de arriba están al mismo potencial, todos los de abajo están al mismo potencial. Y en cuanto al cálculo de resistencia equivalente, pues eso no me hace falta tocarlo. Entonces, si yo le doy aquí a Run, pues encuentro que efectivamente la corriente se reparte. Va más corriente por la rama que tenga menos resistencia, concretamente va al doble, va 0,6 amperios, mientras que la de ISO 1 va a 0,3 amperios, siendo la total 0,9, es decir, lo que he hecho, se reparte entre las dos ramas. Y la resistencia equivalente ahora es de 20 ohmios. ¿Vale? Y si uno calcula con la fórmula de resistores en paralelo, la suma de las inversas, un 30 más un 60 son un 20 y dando la vuelta, pues dan 20 ohmios. Si ahora cambio el voltaje aquí, en vez de poner 18 volts, quiero poner el doble, 36, por decir algo, y lo doy que lo ejecute de nuevo, pues cambian las corrientes, ahora dan 1,8, ahora dan 0,6 y 1,2, pero lo que es la resistencia equivalente es la misma, porque esa no depende de lo que le estemos metiendo. ¿Vale? La resistencia equivalente depende de cómo te colocan los resistores, pero no de la fuente ni de la intensidad, sino solamente de la distribución. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya habéis visto cómo se hace un circuito con dos resistores en serie en paralelo. Esto es para un circuito de corriente continua. En el siguiente vídeo voy a hacerlo cuando tenemos lo que se llama el transitorio, de ver cómo se obtiene un circuito que depende del tiempo. ¿Vale? Igual que este, pero con más resistores, pues se puede hacer, por ejemplo, el del circuito de la práctica 5.9, de la práctica del problema 5.9. Vamos a ver un momentito, a ver si lo tengo por aquí a mano. El problema 5.9 es de los 5 resistores, en el cual se pedía hallar
la intensidad y el voltaje en la rama central. Entonces, esto ya está hecho con los valores que daba aquí, que esto era para 48 en el R1, 12 en el R2, no, perdón, 24 en el R2, 12 en el R3, 36 en el R4 y los de medio, pues distintos valores. Entonces, cambiar los distintos casos del problema, es decir, 1 megaohmio, que era el primer apartado, pues te ponéis 1 por 10 a la 6, ejecuta, y ya tienen lo que dije en clase, que la intensidad es prácticamente cero, porque es un circuito abierto, pero hay un voltaje y ese voltaje es menos 3 voltios. Si ahora me decía el segundo apartado, y un miliohmio, pues bueno, ponemos aquí y escribimos 1e a la menos 3, es decir, una milésima de ohmio. También puede escribir directamente un miliohmio, pero vamos, me vale eso. Le doy y lo ejecuto. Entonces sale una intensidad de corriente de menos 0,12 y el voltaje que dije que era prácticamente cero, realmente no es cero, pero vamos, es muy pequeño. Y si lo que quiero es el tercer apartado, que eran 25 ohmios, que dije que eso era más complicado porque había que hacer el sistema, pues en vez de escribir 25, le doy y ya lo tenemos. ¿Vale? Y esto es el voltaje y la intensidad en la rama central. Y si quisiera ya la resistencia equivalente, pues lo mismo que he hecho en el ejemplo anterior, poner aquí, añadir una fuente, un voltímetro, un amperímetro y luego hallar el cociente entre ambos. Como veis, todo lo que son circuitos con resistores es tan sencillo como empezar a enchufarlo y luego ponerle los aparatos de medida y la entrada desde Simulink, que es la de Fx igual a 0. ¿Vale? Y luego ya darle a ejecutar, que se hace en run y ver lo que sale. Bueno, pues lo dejamos ahí y en el próximo vídeo pues sigo con el caso de funciones dependientes del tiempo.